Janel, seguimos contigo en esta interesante entrevista. Janel, el público dominicano y el público que nos sigue a través de las redes está expectante. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con estas elecciones de medio término? Se habla de que posiblemente hay un empate en el Senado y la Cámara de Representantes todavía no se define totalmente cuáles son y quién es el gran peleador y el gran ganador. ¿O es Joe Biden o es el presidente Donald Trump? Mira, las elecciones en Estados Unidos, una vez más, han dado una gran lección de democracia en el mundo en ese aspecto. Primero porque independientemente de la dinámica que ha utilizado el expresidente Donald Trump como mecanismo de comunicación política, la realidad es que la mayoría de los candidatos que fueron a competencia por gobernaciones, senadurías y cámaras de representantes utilizaron un debate muy horizontal en materia política. O sea, lo vimos como ya es costumbre, haciendo debates públicos, sobre todo en el debate de propuestas, que es lo que yo he querido emular en este territorio, donde la gente no especule tanto con el tú eres, sino el yo soy, que tú propones. Estados Unidos tiene una gran dinámica porque, como tú bien dices, la Cámara de Representantes, que está compuesta por 435 escaños, es prácticamente, según las tendencias, será controlada en esta ocasión por el Partido Rojo, el Partido Republicano. El número mágico para controlar la Cámara de Representantes es 218. Hay aproximadamente 6 escaños, 7 escaños que le faltan al Partido Republicano para tener el control. En el caso del Senado de Estados Unidos, está compuesto por 100 senadores. La ley estadounidense establece que cuando, lo mismo que pasó en el 2020, cuando hay un empate entre ambos partidos de 50-50, la ley le da facultad, mucha gente me lo ha preguntado y lo voy a aprovechar para decirlo aquí en este espacio. La ley estadounidense le da facultad a la vicepresidente o a la vicepresidenta para dividir con un voto favorable cuando hay un empate técnico. Como la vicepresidenta presenta postulaciones del partido ¿quién? Demócrata, es evidente de que si hay un empate técnico, entonces el Partido Demócrata tendrá el control del Senado. Ahora bien, mira qué interesante es estas elecciones, que ya los estados de Nevada prácticamente se definió que se estaba esperando una votación contraria, y ahora el último estado que va a definir quién va a tener el control del Senado es el estado de Georgia. Y qué misterio tiene la vida que tampoco en la primera votación hubo un candidato ganador, sino que ya se estableció hoy que el estado de Georgia va para una segunda vuelta electoral. El Senado, por el estado de Georgia, va a una segunda vuelta electoral. Si los republicanos que quedaron en segundo lugar le faltaron décimas a los demócratas para conquistar ese Senado, si ellos logran ganar a Georgia en estos días de campaña, entonces se van a quedar con el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Si lo gana el Partido Demócrata, entonces el Senado estadounidense va a tener nuevamente un empate técnico de 50 demócratas y 50 republicanos. Y le va a hacer la responsabilidad a la vicepresidenta Kamala Harris votar a favor, claro está, de su partido demócrata. En este caso, Janel, ¿todos los estados pueden ir a segunda vuelta o hay algún estado exclusivo donde si no hay esa mayoría? Una mayoría de 50%. Más uno. Más uno, pero más una décima más puede una, ser. Sí. La realidad es que sí, hay estados que tienen una dinámica de votación diferente. Por eso la democracia norteamericana es tan compleja. Porque la verdad es que uno de los casos, por ejemplo, el estado de Pensilvania, que es uno de los estados más importantes de la Unión Americana, un candidato con una dificultad motora por un accidente cerebrovascular le ganó la campaña a otro candidato que tenía todas sus capacidades para hacer campaña. Valga la redundancia y me explico. El senador electo por el estado de Pensilvania no pudo finalmente hacer campaña porque estaba pasando por un proceso de salud. Y la mayoría de los mensajes de política electoral que él manifestó al público fueron grabaciones del pasado y no del presente, porque está prácticamente en un estado de salud que no le permitía tener ese afán. Sin embargo, la población votó por él masivamente. ¿Qué elemento sucedió en Pensilvania para que el senador ganara?
la aparición en el escenario, y ustedes lo vieron en la televisión nacional, del expresidente Barack Obama, que hizo un cierre de campaña en Pensilvania apoyando esa candidatura. Lo que significa que a pesar de que él tiene un impedimento constitucional por la Unión Americana de presentarse nuevamente, no deja de ser Barack Obama un líder dentro de la población. Otro elemento importante en la votación norteamericana es que la juventud, en más de un 65%, pudo frenar lo que la mayoría de las encuestas habían planificado como una ola roja, la ola roja del Partido Republicano. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes saben que el Tribunal Supremo prohibió el aborto en Estados Unidos. Los republicanos se adjudicaron, sobre todo la mayoría de los líderes republicanos, como es el gobernador de la Florida, que es otro caso que interesante en este proceso, porque ahora se perfila como la posible competencia de Donald Trump. La juventud votó por los demócratas por el tema del aborto, por el tema de las ayudas universitarias y sobre todo por el tema del cambio climático. Usted sabe que los republicanos van contrario a la agenda del cambio climático porque lamentablemente ellos creen en una política de producción sin importar los efectos al medio ambiente. Y en esa dinámica donde la libertad y el libertinaje se conjugan, porque parece mentira para la sociedad dominicana, para extrapolar la realidad norteamericana, para los intereses dominicanos, el Partido Republicano garantiza mayores intereses para la sociedad dominicana que los demócratas. Sobre todo por este tema de la agenda LGTB, porque son temas culturales. Nosotros aquí no nos oponemos a nada de eso, pero la realidad es que doctrinar la sociedad en base a políticas que son contrarios al lineamiento ideológico de la sociedad dominicana es como un tema muy contraproducente. Hanel, pero más allá de los resultados, ¿qué pasó con las mediciones? Porque tal como tú planteas, uno percibía que iba a haber una avalancha roja en Estados Unidos. Resultado, las cosas no han sido la expresión arrolladora que encuestas, analistas estaban vendiendo. Bueno, sencillo. Ni Donald Trump estaba tan fuerte como se pensaba, ni Biden estaba tan débil como se decía. Ya es sencillo. Además, el voto latino, como nunca antes en la historia, se unificó, dividido en varios estados. Por ejemplo, los latinos de la Florida se unificaron de forma monolítica y votaron por los republicanos. Pero eso fue una decisión de último momento. No. Había mucha gente indecisa porque las mediciones decían otras cosas. No, es un tema de discurso segmentado. Todo indica que la sociedad norteamericana no tiene líderes nacionales en la actualidad. O sea, lo que Donald Trump apoyó en un lugar no necesariamente ganaron, sino que esa tasa de rechazo por su discurso se le fue desfavorable a los candidatos que él apoyó. Por eso hoy la mayoría de los expertos en política norteamericana establecen que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, podría convertirse en el principal opositor de la campaña de Donald Trump por la presidencia o la candidatura presidencial de los republicanos. Y si los republicanos pueden llevar a este joven de 44 años de edad como candidato con 46, podría convertirse a los 46 años en el próximo presidente de Estados Unidos. Porque ya Biden ha dicho que en la próxima semana, después de una consulta familiar, va a decidir. Pero la realidad es que yo creo, dentro de la lógica... Eso te iba a preguntar, que si yo veo Biden hay posibilidades ahora con estas elecciones de medio término de repostularse. Él tiene las posibilidades. Lo que pasa es que la genética, los aspectos motores, indican que él no lleva la mayor ventaja de presentarse. O sea, cuando tú ves a Biden caminar, por ejemplo, en el avión presidencial, o en los escenarios donde le toca prácticamente emitir, un hombre con muchas luces, pero los años no perdonan. Ya los años no le van a permitir a Biden tener una campaña efectiva frente a un candidato joven. Sea Trump, que es una bomba como candidato, es un showman, o sea Ron DeSantis. Porque en el caso de los republicanos, si los republicanos logran monolíticamente apoyar al gobernador de la Florida para que sea su candidato presidencial, yo no tengo ninguna duda que ese joven se va a convertir en el presidente de Estados Unidos.